Bienvenidos una vez más a este programa Vidas con Propósito. Saludo a nuestra hermana Sarita que se encuentra aquí acompañándonos. También tenemos una invitada muy especial que es nuestra hermana María Salazar de Remache. ¿Se recuerda Amén. del pastor misionero de Venezuela? Ella es la esposa, entonces hoy nos acompañará en este programa. Y bueno, gracias a Dios damos siempre la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo. Y bueno, sabemos que sin dudas la mujer juega un papel muy especial al lado de aquel siervo, al lado de aquel hombre que predica la palabra de Dios con poder. Y bueno, gloria a Dios, saludos a todas aquellas personas que después en este programa se irán conectando. Nuestro programa quedará grabado en YouTube. No se olvide de inscribirse, regálenos un like si le gustó este programa. Entonces, en este momento, nuestra hermana María Salazar, ella da sus saludos. Amén. Dios le bendiga, mis queridas hermanas, y a cada uno de quienes nos sintonizan este hermoso programa, Vidas con Propósitos. Amén. Y les saludo también a todas las que lideran este hermoso programa. Amén. Y seguro que será de mucha bendición para cada una de aquellas que nos están sintonizando. Amén. Gloria. Amén. Gloria al Señor. Saludo a todos ustedes, mis hermanos, a mis hermanas. Saludo. Una bienvenida a mi hermana invitada. Es un gusto tenerla con nosotros. Mi hermana, antes que te cuente su testimonio, quisiera saber cuál es el gigante que se enfrentan las esposas de los misioneros. Ya que tienen que ir donde Dios les llama, siendo ustedes un complemento como pareja y como ayuda idónea, sometiéndose a su esposo como al Señor. Amén. Bueno, recuerdo cuando nos llamó al campo misionero, el gigante siempre ha sido el miedo, el temor, porque vamos a enfrentarnos en otras culturas, todo lo que se contiene, porque uno del Ecuador, pues usted sabe que hay de todo, pero cuando uno va a otro país, se va a enfrentar con muchas cosas, costumbres, qué sé yo, en la gastronomía, y bueno, así, pero igual siempre cuando una mujer, pues, le ha llamado al servicio al Señor, y bueno, yo siempre uso esta palabra, porque Él tiene eso de preguntarme. Recuerdo que cuando el Señor le hizo el llamado al campo misionero, mi esposo me dijo, mijita, ¿usted iría conmigo? Y yo siempre tengo esta palabra en mis labios para decirle, a donde usted vaya, yo voy. Y así, mi hermana, y cuando hemos llegado a ese país, pues hermana, nos hemos contextualizado, hemos aterrizado, cambiar el chip, y bueno, pues ahora sí, a servir al Señor. Amén, hermana. Gloria a Dios. Cuéntenos, hermanas, su testimonio, la experiencia que vivió como esposa de pastor. Amén. Bueno, recuerdo que cuando fuimos al campo misionero, fuimos a administrar en Caracas, la capital, y pues allá es donde llegan todos los misioneros. Entonces, y cuando llegamos allá, pues usted sabe que hubo una crisis a nivel de todo Venezuela. Y recuerdo que el anterior misionero nos dejó un grupo de hermanos, pero eran hermanos ecuatorianos. Y recuerdo que solamente había una sola venezolana, una ancianita, una ancianita. Y usted sabe que por las crisis, todos los hermanos ecuatorianos se volvieron para Ecuador. Entonces nos quedamos solamente la familia, que somos 5, mis 3 hijos y mi esposo y yo. Entonces, eso fue un golpe duro para nosotros porque, sobre todo para mí, porque donde nos hemos ido, pues siempre hemos tratado de trabajar con las personas
que son de ahí, de ese sector. Entonces miramos esa situación y ahora, ¿qué vamos a hacer? Todos los hermanos se nos fueron y nos quedamos solo la familia y bueno, comenzamos a orar al Señor, a hacer ayuno, intercesión, ahí la familia y bueno, siempre la ancianita nos acompañaba, pero realmente la ancianita pues ella todavía no había entendido esta doctrina que es la palabra del Señor. Y bueno, siempre teníamos un debate con ella porque ella había recorrido muchas iglesias. Y bueno, como esposa de pastor, pues nos tocó a mí, sobre todo a mí, doblar rodillas, orar al Señor a favor de mi esposo, que el Señor le dé visión, cómo trabajar en este nuevo campo, porque para nosotros fue un campo nuevo, hermana. Y yo decía, Señor, ayúdanos a contextualizarnos en este país. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, que las oraciones siempre han sido escuchadas a nuestro Dios. Él no nos deja, Él no nos desampara. Él siempre está ahí para ayudarnos y extender la mano. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén. Es verdad, mi querida hermana, es verdad de que uno cuando está en la obra, pues lo único que hace es interceder, orarle por el esposo para que Dios le dé sabiduría y que mande esas almas que están ya predestinadas. Amén. Mi querida hermana, siga con su testimonio. Amén. Bueno, mi hermana, y bueno, pues cuando nos quedamos solos comenzamos nosotros a hacer los cultos, pero antes de eso, bueno, quiero decirle que yo soy una mujer que el Señor me ha dado ese talento de, primero, adecuar la casa de oración. Y bueno, en ese entonces no hay una iglesia, sino una salita de predicación. Y yo le decía a mi esposo, bueno, regálame unos $10, $20 para adecuar esta sala, porque estaba bastante feíta, bastante descuidada. Y entonces yo comencé a arreglar, cambiar las cortinas, limpiar el piso. Y bueno, esas cositas así, hermana, parece mentira, pero le llamaba mucho la atención a las personas que pasaban porque la salita de predicación era en toda la principal. Y bueno, y decoré, arreglé bonito, puse la palabra bienvenidos a nuestro culto y en el púlpito pegué Jesús es Dios. Entonces ya identificamos que nosotros somos de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, ya que en Venezuela hay muchas denominaciones. Y allá la mayor parte de los venezolanos, todos son cristianos, pero a su manera, a su manera. Pero gracias a Dios, nosotros, bueno, empezamos ya a trabajar, a estudiar el terreno, cómo podemos llevar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, comenzamos a trabajar y recuerdo, hermana, que fuimos a un parque con mi esposo. Bueno, él tenía su maquinita esa para conectar al carro, no recuerdo el nombre, y él conectaba eso, ponía el parlante y bueno, el micrófono, y yo ahí con él. Y recuerdo que en ese aire libre que hicimos, solamente yo y mi esposo, y claro, la gente se acercaba a escuchar porque poníamos alabanza, y bueno, y mi esposo ya comenzó a hablarles a las personas, a la gente del parque y hablar de la palabra del Señor. Y recuerdo que ahí se acercó una mujer con sus 2 hijos. Y recuerdo cómo ella estaba hablando emocionalmente, estaba bastante acabada, sufrida. Y bueno, ella ya cuando terminó mi esposo el mensaje, el devocional, ella se acercó y nos preguntó dónde quedaba la iglesia. Entonces nosotros le dijimos, síganos a nosotros, que queda de aquí a unas 3 cuadras. Y entonces ella se fue porque era una dominical y nos fue siguiendo. Y yo entre mí decía, gracias Señor, porque ya tenemos 3 almas. Era ella con sus 2 hijos pequeños. Y digo, gracias Señor porque nos has escuchado las oraciones. Y hermana, y así fue, ella fue a la primera dominical. Claro, ella ya había asistido a otras congregaciones,
pero ella decía que es muy diferente la congregación donde ella asistió ese día. Y decía ella, siento algo muy especial, algo que nunca en ninguna otra congregación había sentido. Ella decía, siento tranquilidad, siento una paz, un sosiego, y bueno, pero siempre con sus lágrimas en sus ojos. Y recuerdo que ese día ella pasó al altar, una mujer desesperada. Usted sabe que la crisis no era fácil, era muy difícil, y peor aún cuando no había un ingreso económico. Y bueno, y su esposo la abandonó con sus 2 hijos, y bueno, ella tenía que ser padre y madre para sus hijos, sacarlos adelante. Y bueno, y nosotros ahí aconsejándole también a la hermana, y decía, pastor, yo voy a asistir de hoy en adelante aquí en la iglesia. Y ella salió a mirar el letrero que teníamos afuera, la Iglesia Evangélica Apostólica en Nombre de Jesús. Yo pensé que esta iglesia, ella dijo, yo pensé que esta iglesia era solo para los ecuatorianos. No, le decíamos, esta iglesia es para todos. Amén. Mi hermana, bueno, ¿puedo continuar? Siga, estaba muy interesante. Entonces mi hermana, y ahí recuerdo que ese día ella escuchó la palabra del Señor, y bueno, nosotros oramos por ella, y se fue más tranquila, más relajada, volvió a su casa. Entonces después vino el día martes, recuerdo que ella vino un martes al culto, y mi esposo y yo le propusimos a la hermana hacer una refán en su casa. Pero ella decía, es que mi casa queda en el sótano, mejor hagámoslo en la casa de una amiga. Y llegamos, y resulta que la ancianita que asistía a la iglesia, ella era la amiga. Y ahí comenzamos a hacer la refán con ella, la ancianita, y bueno, la ancianita, ella como era muy, muy extrovertida, había invitado un poco de amigas también. Aleluya. Pero ella es la que nos impactó a nosotros cuando ya dimos como unas 6 charlas de las refanes en esa casa, y hasta la ancianita quedó sorprendida porque mi esposo ese día le tocó dar la enseñanza, ¿qué puedo hacer para ser? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, hermana, eso a ella le impactó. Claro que ella ya días atrás, meses atrás, ya había escuchado la palabra de Dios, pero no se había decidido todavía entregar su vida al Señor. Entonces ese día, cuando mi esposo hizo esa pregunta, porque esa era la temática, ella se quedó sorprendida, se impactó. Y yo digo que la palabra de Dios, hermana, tiene poder, tiene autoridad. Entonces ella comenzó a llorar, hermana, como usted no tiene idea. Y cuando uno llora sinceramente, a uno también le contagia, hermana, y yo me puse a llorar también. Dije, gracias, Señor, porque tú lo haces todo. Nosotros solamente somos un instrumento, pero tú, Señor, lo haces todo. Entonces, hermana, ese día ella dijo, pastor, ahora he entendido el evangelio, ahora he entendido la doctrina. Dígame cuándo puedo bautizarme. Aleluya. Entonces, hermana, eso fue algo muy impactante hasta para la ancianita, porque todos los que estaban ahí ese día escuchando la refán se quedaron sorprendidos. Y mi esposo le dijo estas palabras, es que esto no lo hace el hombre, esto lo hace Dios. Amén, aleluya. Dios es el que convence al ser humano a través de su palabra. Y verdad, hermanas, que así fue. Y bueno, pasaron los meses, los días, y bueno, ella ya, gracias a Dios, fue bautizada y comenzó ella a caminar, y antes de eso ella usaba su pantalón, se pintaba su cabello, porque las mujeres allá en Venezuela son vanidosas, son muy vanidosas, pero ella comenzaba a caminar a la iglesia con su ropa. Nunca nosotros le dijimos, hermanas, que tiene que venir con falda, que no tiene que pintar el cabello, nada de eso, porque nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es la que cambia y que transforma al ser humano. Amén, aleluya, gloria a Dios.
Amén. Y ella seguía caminando con sus hijos. Y recuerdo que un día, en un culto del día jueves, bueno, me tocó dirigir el culto. Y recuerdo ese día, hermanas, que fue algo muy bonito de parte de Dios. Y bueno, yo siempre había estado orando también por ella, para que sea llena del Espíritu Santo y que podamos tener a la primera venezolana sirviendo al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ay, hermana, y qué alegría. Y cada vez que yo recuerdo, a mí me da como una inspiración, porque cuando uno le clama al Señor, cuando uno le ora al Señor con el alma por un hermano que sea nativo de ese país, hermanas, Dios contesta las oraciones. Amén. Y recuerdo que en ese día, el día jueves, que era culto de oración, le tocó predicar a mi esposo y yo era la directora y yo decía, Señor, que en esta noche podamos ver tu gloria manifestándose en la vida de un ser humano, de un venezolano. Yo siempre oraba así. Y hermana, y recuerdo que cuando mi esposo ya terminó el mensaje, ella pasó al altar y yo la vi a ella ya recibiendo la bendición de Dios. Y yo le decía, Señor, séllala con tu Espíritu Santo. Y ese día ella fue sellada con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Ya después de esos días, la hermana comenzó a caminar y no podía pararse, ella no podía pararse, tuvimos que ayudarla a parar porque, no sé, el Señor la tocó de una manera muy especial. Y recuerdo que yo me acerqué y la levanté y dije, hermana, bienvenida a la familia, porque el Señor le ha revestido del poder del Espíritu Santo y ella me abrazó tan fuerte porque era una mujer alta y yo era pequeñita. Oye, me abrazó tan fuerte que yo nunca me olvido ese abrazo, hermana. Tan fuerte, lloró conmigo y dijo, gracias, Señor. Ahora sí, creo que puedo servirle. Esas son las satisfacciones que uno siente cuando uno hace el esfuerzo, cuando uno se dedica, cuando hace todo que intercede por la persona. Nosotros vemos el fruto, gracias a Dios. Hermana, perdón que le interrumpa, pero quiero saludar a las personas que están mirando este programa. Hay personas que la están saludando, mi querida hermana. Tenemos aquí a nuestra presidenta a nivel es la esposa del consistorio de ancianos de la EAN Jesús, ¿no? Que es lo mismo, aquí se llama Cheangi. El presidente que ya sí nos colabora, está siempre aquí. También tengo a Omaira Velandia, es una amiguita colombiana, amiga, hermana. Gloria al Señor Jesús, gracias por conectarse, gracias, mis queridas hermanas. También está Evelyn Ortega, gloria al Señor Jesús, gracias, mis queridas hermanas, por colaborarnos, por estar en este programa, por apoyarnos. También a la hermana Juanita, de aquí de Bordiguera, y también a Esteban, Leonardo, gracias por estar aquí en este programa, que Dios les bendiga a todas las personas que están aquí en este momento. Tenemos aquí a nuestra hermana que ella pues nos está testificando de las grandes maravillas que el Señor hace en la obra misionera. Y yo sé que trabajar para Él es un privilegio muy grande, mi hermana. Estoy escuchando su entusiasmo de ver cómo usted servía al Señor, de cómo usted se apersonaba en lo que es la obra misionera, sirviéndole a Dios en compañía de su esposo. Síganos más, mi hermana, con su testimonio, que está muy hermoso. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Oiga, lo que pasa es que yo veo en la Biblia a mi Señor Jesús cómo Él recorría las aldeas y yo digo, si Él nos ha dejado un ejemplo a seguir, ¿cómo no ponerlo nosotros también en práctica? ¿Verdad? Amén. Y bueno, pues, hermana, como iba testificando, ella se llamaba Carmen Ramírez. Amén. Carmen Ramírez. Saludos. Y cuando ya ella fue llena del Espíritu Santo, pasó un año y queríamos ver los frutos, su obediencia, su temor a Dios.
Y bueno, ella comenzó a cambiar, ya no venía con su pantalón, ya no se pintaba el cabello. Y ella un día se acercó a mí y dijo, hermana, usted ha sido mi inspiración. Cuando me dijo eso, hermana, la verdad que yo soy muy sensible cuando una persona me dice con un corazón sincero, y a mí me impactó, hermana, esas palabras, porque yo siempre he usado mi falda y todo como una cristiana, pues, y ella veía eso y decía, ¿cómo no vamos a vestirnos si la pastora se viste así? Pero yo le decía, no me digan pastora, díganme hermana María. Entonces, ellos decían que, oiga, me veían a mí como un modelo para ellas vestirse. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, recuerdo que ella ya en el segunda semana, que fue un domingo, ella ya vino con una falda. Y para mí, wow, qué sorpresa. Digo, hermana Carmen, se ve muy linda, le decía yo, con esa falda larga, y había hecho una combinación muy bonita, y claro, su cabello era corto, y ya después ya no se pintaba, y entonces ya íbamos viendo el fruto del Señor en la vida de ella. Y bueno, al pasar del tiempo, ya mi esposo le puso ayudante de la junta local. Comenzó a servir, usted la viera cómo ella predicaba, porque ella, todos los mensajes que mi esposo predicaba, ella iba anotando en su cuadernito. Todos los mensajes, cuando yo predicaba, ella no había en un culto que ella no anote, siempre ahí con sus apuntes. Entonces eso también a ella le ayudó para crecer espiritualmente, porque cuando uno anota y va a la casa y abre la Biblia, y como que Dios nos da más visión de ese versículo. Y ella decía, oiga hermana, pero qué versículo tan bonito. Cuando un día mi esposo hablaba del servicio a Dios, y a ella le impactó ese versículo que queda allá en 1 Corintios 28:9, parece que es, si no me equivoco, 28:9, y ella decía, hermana María, pero ese versículo predica solito. Y ella leía y se ponía a llorar, porque era una mujer muy sensible también a la presencia de Dios. Y recuerdo que ella decía, oiga, y yo lo medité, investigué, y qué lindo texto. Y bueno, y así, hermana, ella, ya cuando terminamos nuestra misión allá, y bueno, había un pastor que era muy querido por nosotros, por la familia, Pastor Carlito Vacas, así se llama. Él es un pastor venezolano, soltero. Amén. Y él tenía mucho miedo de casarse, hermano. Pero yo me puse a orar por él, porque dice la Biblia, Pastor Carlito, que no es bueno que el hombre esté solo. Y usted necesita una ayuda idónea en su ministerio. Aleluya. Entonces, hermana, y recuerdo que en una convención que hicimos, ellos se conocieron. Ellos se conocieron, se hicieron amigos. Y bueno, yo me puse a orar para que ella sea la esposa del hermano Carlitos. Me puse a orar, y bueno, cuando yo ya la vi a ella hablando, contenta, feliz con el pastor Carlitos, bueno, eran amigos nada más. Pero cuando ya el Señor nos llamó para que volviéramos a nuestro país de retorno, entonces dije, me voy contenta porque hemos cumplido la misión. Y recuerdo que ahí fue que el pastor se nos acercó a confesarnos su decisión, que se había enamorado de la hermana Carmen y que ya le había dado palabras a ella. Y dijo, me voy a casar con la hermana Carmen. Y yo dije, gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Y bueno, ahora ella, hermana, es esposa de pastor. Se casaron y están sirviendo en Petare. Allá en Venezuela, pero en Petare, sí. Y me da mucho gusto porque
como el Señor, cuando uno se pone en las manos de Él, el Señor hace todo, hermanas. Sí, amén. Una mujer que convencida de cómo el enemigo a veces le tiene al ser humano en ese lodo cenagoso, pero cuando el Señor nos saca, nos pone sobre una peña y nos endereza nuestros pasos y nos hace ver la grandeza que Dios hace en nuestras vidas, hermanas. Y eso es mi testimonio en esta preciosa tarde para este hermoso programa. Solamente tenemos que conocer quién es este Dios. Y Él hace todo en nuestra vida. Amén. Dios le bendiga, mis queridas hermanas. Amén. Gracias, mi hermana. Quería que nos pudiera dejar un consejo a todas las mujeres virtuosas, valientes, como usted, para continuar con este mandamiento de llevar este evangelio. Amén, mi hermana. Bueno, quiero leer un pasaje de la Biblia que a mí me ayudó mucho cuando estuve en el campo misionero. Y recuerdo que una compañera mía, que también fue misionera en Chile, y ella me dijo este texto, y nunca me olvido, siempre lo llevo en mi corazón, que queda allí en el Salmos 126, versículos 5 y 6, donde nos dice la palabra del Señor: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aleluya. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bueno, y recientemente grabé un audio que me pidieron aquí en el distrito para la mujer apostólica que siempre trabaja también las Dorcas acá. Y bueno, y yo no puedo deshacerme de este pasaje hermoso porque es algo que el Señor me impactó. Tuve una experiencia muy bonita allá en Venezuela, de contextualizarme con ellas, ser como ellas. A veces se me salían las palabras que ellas hablaban, cónchale, vale, náguara. Y entonces ellas se sentían felices porque dije: Señor, tú me trajiste a este país, a pesar de la situación que vivía Venezuela. Oiga, pero siempre sentíamos las oraciones del pueblo del Señor de aquí del Ecuador, de la familia, y esas oraciones nos sostuvo. Y es verdad que a veces en el campo misionero, mis queridas hermanas que nos estás escuchando a través de este programa, nos toca llorar, como dice la palabra del Señor. Pero cuando uno llora, hermano, es que lloramos de alegría porque estamos sembrando esta preciosa semilla en la vida de ese ser humano, de aquellas personas que usted de pronto ve allá. Yo veía en los parques a las personas y decía: andan sedientos, buscando dónde ir a refugiarse. Pero el único que daba refugio era el Señor Jesús. Nosotros decíamos esas palabras allí en el parque cuando veíamos a un amigo, una amiga se nos acercaba. El único consuelo que le puede dar es el Señor Jesucristo. Solamente te invito a que conozcas quién es este Dios que salva, que perdona, que nos guía por ese buen camino. Hermanas queridas, y este versículo, cuando dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hermana, y yo era una de las mujeres que siempre, cuando he trabajado con mi esposo, ya tenemos 23 años en el ministerio, y siempre ha sido llorar por las almas, que Dios traiga almas, que nosotros podamos hallar gracia ante los ojos de las personas que ni siquiera nos conocían, hermana, pero uno haya gracia ante ellos, y es porque Dios lo hace, hermana. ¿Por qué? Porque hay una mujer que está orando, que está intercediendo, y cuán importante es, hermana, ese requisito de orar, de acercarnos, pedir la sabiduría del Señor, que Dios nos dé la visión para trabajar en ese campo donde nos ha llevado junto a su esposo. De pronto en esta mañana habrá una hermana que es comité. Siga orando, hermanas, porque cuando uno le ora, Dios responde. Por eso su palabra dice: clama a mí
y yo te responderé. Y no queda en una palabra, sino que dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en las manos del Señor, hermanas, tenemos mucho que conocer, que aprender, y Él está listo para ayudarnos siempre y cuando tengamos en nuestro corazón esa disposición, ese amor por las almas, esa entrega por las almas. Yo creo que esa es una de las cosas, hermanas, que el Señor nos ayudó allá en Venezuela. Y para la gloria de Dios, hermanas, les puedo decir también como un testimonio que dejamos un buen grupo de venezolanos. Aleluya. A nivel nacional en Venezuela, en ese entonces teníamos 14 congregaciones y todos venezolanos. Wow. Y gracias a Dios el Señor le dio la bendición a mi esposo de dejar 2 pastores venezolanos. Aleluya. Amén. Entonces, mire cuán importante es cuando uno va al campo misionero a servirle con todo su corazón. Como yo le decía el versículo que mi esposo pues predicó y eso le impactó a la amiga, a mi hermana Carmen, 1 Corintios, un pasaje que es muy lindo cuando nos habla y nos dice allá en 1 Corintios 28:9. Y es algo muy lindo cuando dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende y todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, te desechará para siempre. Amén. Pero mire cómo dice aquí en este precioso pasaje, sírvele con corazón perfecto. Y yo creo que fuimos a servir en el campo misionero con ese corazón. Recuerdo las palabras de un supervisor antes de irnos al país de Venezuela. Él nos dio ese consejo, hermano, usted vaya, llegue y dígale en el aeropuerto, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esas fueron las palabras que dijimos cuando arribamos a Venezuela y comenzamos a servir y nos metemos de lleno para ganar almas venezolanas. No ecuatorianos porque ellos no son de allá, ellos son de acá de Ecuador, pero tenemos que trabajar con venezolanos y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de trabajar con niños en los barrios, con niños venezolanos en los barrios y a través de esa niñez también llegaron almas, sus padres. Aleluya. Entonces, cuán importante, queridas hermanas, es servirles con ese corazón sincero, con ánimo voluntario, para que Dios haga su obra, porque Él es el dueño de esta obra. Amén, hermanos. Él es el dueño de esta obra. Así que allá donde usted esté, mis queridas hermanas, trabaje con amor y Dios le dará todo lo que haga falta, porque la palabra del Señor dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros solo somos un instrumento en las manos de Él, pero Él hace todo. Él hace lo que falta. Amén, mis hermanas. Bueno, yo que con este consejito espero que haya sido de bendición y bueno, y gracias también por invitarme. De verdad que es mi primera vez. Gloria al Señor Jesús. Y espero que sea la primera vez, mi querida hermana, pues hemos recibido este consejo con alegría y también acotar un poco a las muchachas que se guarden. Que se guarden al Señor, quizás allá como la hermanita que se convirtió, pues la hermana venezolana, que quizás por allá estará su misionero. Amén. Rogar no solamente a las esposas de pastores, sino también a aquellas muchachas de comités que, como usted lo mencionó, que se guarden para el Señor. Me da mucha alegría, querida hermana, y admiro mucho a los misioneros que abren así tantas obras
Gloria al Señor Jesús, pues con el pastor misionero, su esposo, no tuvimos oportunidad de hablar de este tema porque él nos trajo otro tema que era muy importantísimo también, era el etnocentrismo que nos habló. Entonces, también encontramos en él una maravillosa enseñanza. Hay cosas que nosotros no desconocemos, digamos, pero Dios a través de sus siervos, pues Dios sigue capacitando cada día este camino, esta obra misionera, y que mi querida hermana me ha hecho muy contenta en esta tarde. Yo creo que a todas las personas que le hemos escuchado. Gracias, hermana. Bueno, seguiremos esforzándonos. Mientras hay vida y esperanza, estamos en las manos del Señor. Gracias. Amén, hermana. Saludos para el pastor misionero Alonso Remache. Que Dios me la bendiga grandemente. Amén, muchas gracias también. Y bueno, desde acá del Ecuador estaremos orando. Bueno, yo soy una de las personas que siempre oro por los misioneros porque yo ya lo viví en carne propia. Y cuán importante es orar. Amén. Estaremos orando por ustedes para que el Señor me las siga ayudando, que el Señor me siga dando esa visión para seguir ampliando la obra misionera allá en Italia. Amén. Gloria a Dios, que el Señor me la bendiga. Gracias, mi querida hermana. Amén. Amén, mi hermana. Dios le bendiga. Gloria a Dios por las personas que nos estaban mirando. Ya no pude saludarlas. Estaba un Carlos Mera, no sé si le conoce usted. No lo sé. Gracias a Dios por todas aquellas personas que nos estaban mirando. Y bueno, esperemos que esto se corra, siga, comparta. Este programa se quedó grabado en YouTube. Compártanos, por favor, que usted sabe que de esa manera se difunde el Evangelio. Esta entrevista ha sido de grande bendición, mi querida hermana, y yo sé que va a llegar al corazón de muchas personas. Ha llegado a nuestro corazón y reciba nuestra admiración, mi querida hermana. Gracias.